Las dos iglesias. La doctrina de las dos iglesias, que se observa a continuación, no corresponde a la multiplicidad ejemplificada en dos sedes locales bajo su obispo, ni al reconocimiento de dos facciones, ortodoxa y católica, luego del cisma entre ellas. Tampoco se refiere a dos maneras de concebir la Iglesia, como diría el padre Dwight Longenecker, sino a algo mucho más problemático. Escuchemos primero lo que dice Román. Estamos en una apostasía dentro de la iglesia. Hay dos iglesias dentro de la misma iglesia. Hay un grupo que quiere destruir todo lo que sea católico y hay otro que quiere recuperar lo que hemos perdido. Supongamos que Luis se refiere a que hay un grupo heterodoxo en permanente combate con un grupo ortodoxo, defensor de la tradición, al que por supuesto él tiene que pertenecer, ambos dentro de la iglesia. Hasta allí no hay nada de raro, incluso hemos de decir, ese ha sido el estado de la iglesia desde el principio, con personas que inicialmente formulaban doctrinas erróneas, que las colocaban en una situación de herejía material, y que luego de haber sido condenados sus errores y haber permanecido pertinazmente en ellos, fueron expulsados de ella latae sententiae. Eso es muy distinto a decir que pueden existir dos iglesias dentro de la misma, puesto que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, una sola tradición, un solo magisterio. Quien se separe de esto ya no es más parte de la iglesia, y una comunidad deforme cismada por herejía difícilmente puede considerarse una iglesia dentro de la iglesia, sería una local en cisma, o a lo mucho una comunidad eclesial de hermanos separados, si queremos ser dadivosos. Hace menos de un siglo, el venerable Fulton Sheen advirtió sobre la posibilidad del establecimiento de una iglesia paralela que el anticristo pondría frente a la verdadera. Por supuesto, este pensamiento no incluye dos iglesias dentro de una, sino una diferente a la otra, una falsa y otra verdadera. Si hacemos un rastreo entre canales similares y el mismo aquí tratado, conoce, ama y vive tu fe, podemos deducir que el concepto de dos iglesias se trata de un eco de una hipótesis propuesta por el teólogo argentino Julio Mainviele. Él decía lo siguiente: no hay dificultad en admitir que puede haber dos iglesias, la una la de la publicidad y otra la iglesia del silencio. Según Mainviele, la primera sería una iglesia apóstata gnóstica, falsa, con prelados incluidos, y la otra habría permanecido fiel, ambas bajo un solo papa, que aunque firme en su enseñanza oficial, cometería actos ambiguos e induciría al error, presidiendo así dos iglesias, cada cual con sendas características. Una parte de la que no se suele compartir mucho de este texto es donde Mainviele reconoce que esto solo es una hipótesis, aunque él la tenga en mucha estima, y que la promesa de asistencia de la Iglesia impide al error introducirse en la cátedra romana y en la misma Iglesia, aunque lo diga de modo restrictivo. Todo eso lo dice tal cual más abajo. Resulta algo contradictorio, puesto que admite que la Iglesia no puede caer en el error, pero sí que la parte visible de ella caería en el gnosticismo, que la cátedra romana no puede errar, solo que al mismo tiempo puede su ocupante dirigir el error. Una postura minimalista que presenta errores eclesiológicos, como señala el apologista católico José Miguel Arraiz, ya que su hipótesis central de dos iglesias bajo un papa ambiguo es teológicamente insostenible y contraria a la doctrina católica sobre la unidad, visibilidad e indefectibilidad de la Iglesia y sobre la naturaleza del ministerio del Papa como fundamento de la unidad. Este tipo de pensamiento, llevado a sus últimas consecuencias, puede conducir a posturas cismáticas o sedevacantistas, donde los fieles se erigen a sí mismos en jueces de quién pertenece a la Iglesia del silencio y quién a la Iglesia de la publicidad, rompiendo la comunión visible que Cristo estableció como signo y garantía de su presencia. Estas no son afirmaciones al aire. En su libro El espejismo sedevacantista, John Pontrello, luego de hacer un excelente análisis al respecto, dice: en general, la tesis sedevacantista que propone la existencia de dos iglesias, es decir, una iglesia verdadera versus una secta falsa, impostora, es herética
porque su premisa requiere que haya ocurrido una deserción de la Iglesia romana en cualquier capacidad. Entre otras cosas, esta conclusión se ve confirmada por el hecho de que los sedevacantistas no pueden demostrar una existencia ininterrumpida de la Santa Sede desde el momento en que supuestamente comenzó una vacante papal hasta el día de hoy. Como consecuencia de esta idea, las sectas sedevacantistas han llegado al nivel de hablar sobre una iglesia romana fiel, pero abstracta, que sería la del silencio, a la que ellos dicen seguir, contra la que siendo visible es la Roma falsa. Esto se ejemplifica en la declaración de los franciscanos tucistas de Monterey Boulevard en Rochester, donde dice: pueden haber situaciones en las que un papa puede no ser un papa válido y legítimo, por lo tanto, en tales circunstancias, uno obedece a la Iglesia romana. Esta es la Roma eterna, inmediatamente sede y símbolo de la Iglesia única, santa, católica y apostólica, fundada por Jesucristo. Es a esta Iglesia a la que nos adherimos con todo nuestro ser. No será sorpresa pues escuchar a Luis Román hablar en estos términos, aunque no llegue al extremo sedevacantista. Notable aumento de vocaciones sacerdotales, y eso fue algo que les molestó a la Roma apóstata. No toda la Roma en el Vaticano es apóstata, pero hay un grupo que sí. Sería interesante que Román señale precisamente quiénes son los pertenecientes a la Roma que no es apóstata en el Vaticano. Podría señalar a quienes considera que sí o que no, en base a calificativos que podríamos compartir, pero después de todo, seguiría siguiendo un estándar subjetivo. Pero fuera del Vaticano, podemos saber quiénes sí que son para él fijos representantes visibles de la verdadera Iglesia. Recientemente, en un intercambio con el doctor César Sánchez, Román no dejó de asentir cuando éste decía que los miembros de la Fraternidad San Pío X son los más fieles defensores de la tradición católica. No es un secreto que a su vez la fraternidad ve al Papa como alguien que, si bien es Papa legítimo, hay que resistirle. Si es líder en Roma y hay que resistirle, ¿acaso eso quiere decir que el Papa pertenece a la Roma falsa? El mismo fundador de la fraternidad responde: la cátedra de Pedro y los puestos de autoridad en Roma están ocupados por anticristos. Claramente, para Lefebvre, el mismo Papa es un anticristo. Contra esto, el padre Julio Mainviel decía: el católico no se ha de dejar acomplejar, sino que ha de mantener su fidelidad al magisterio de la cátedra romana, porque esta es la condición de la fidelidad auténtica a la fe de Cristo. Para quien no haya quedado claro, la postura de Monseñor Lefebvre refleja blasfemamente la posición de que si el Papa es el jefe de Roma, lo es de la Roma apóstata, a la que no hay que obedecer y de quien incluso no hay que reconocer su autoridad práctica. Esta dicotomía entre Roma verdadera y Roma anticristo, Lefebvre la expresa también haciendo la distinción entre Iglesia católica e Iglesia conciliar. El nombre no fue propuesto por Monseñor, sino por un prelado que trataba de exhortarlo a la obediencia al magisterio sobre el concilio. Sin embargo, Lefebvre sí que fue el impulsor de tomar ese título como designación de una supuesta, entre comillas, nueva iglesia, salida del Vaticano II, al que acusaba de herético por lo menos en 3 o 4 cuestiones. Es así que una vez el Papa, habiéndolo suspendido, éste reaccionó diciendo: ¿cómo podría ser más claro? Estamos suspendidos a divinis por la Iglesia conciliar, de la cual no queremos formar parte. La Iglesia que afirma tales errores es herética y cismática. Esta Iglesia conciliar, por lo tanto, no es católica. Contra esto, el padre Mainviel decía a su vez: aunque la doctrina formulada por el concilio no revista carácter de definición dogmática, expone, sin embargo, una doctrina tan obvia que no podrá dejar de merecer el asentimiento de ningún católico que quiera guardar intacta su comunión de fe y de doctrina con el magisterio auténtico de la Iglesia. Y en otra parte, un concilio es obra del Espíritu Santo, y el Espíritu no se muestra realmente sino en las conclusiones a que llegan la unanimidad de los padres conciliares bajo la dirección del romano pontífice. ¿Hay más historia detrás de esta doctrina de las 2 Romas, 2 iglesias? ¿O es simplemente
una opinión piadosa de Monseñor Lefebvre? Siguiendo al sacerdote y doctor en teología moral, José Eduardo de Oliveira e Silva, esta división ontológica entre dos iglesias, una fiel, espiritual e invisible, y la otra apóstata, visible y jerárquica, es la herejía de Joaquín de Fiore, el joaquinismo de la Edad Media. Para esta herejía había una distinción entre la iglesia jerárquica y corrupta por un lado y la iglesia del Espíritu por otro. Así la iglesia católica era la ramera de Babilonia y el Papa el mismo anticristo, pensamiento que sería recuperado por Lutero en la Reforma Protestante y que condujo a una ruptura con el catolicismo. Dice el padre Oliveira, esta estructura dual que opone la iglesia jerárquica visible a una iglesia espiritual idealizada es precisamente la base de la eclesiología protestante. Es la herejía joaquinista renacida, no menos grave por revestirse de la tradición. Es así como, después de toda esta amalgama, encontramos a Lefebvre haciendo una declaración idéntica a la de los franciscanos sedevacantistas. Nos adherimos de todo corazón y con toda nuestra alma a la Roma eterna, maestra de sabiduría y de verdad. Por el contrario, nos negamos y nos hemos negado siempre a seguir a la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II y después del concilio en todas las reformas que de él surgieron.